Muy buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra. Nos encontramos en la recta final de este año, la recta final en la cual le damos gracias al Señor porque nos ha acompañado todo este tiempo. Le damos gracias al Espíritu Santo que nos ha guiado, nos ha orientado, nos ha enseñado en todas las áreas a la luz de las Escrituras. Hoy le damos la bienvenida a la persona más importante dentro de la iglesia, al Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, bien, entra, toma tu lugar, obra como quieras, hazlo como quieras, manifiéstate como tú quieras y ejecútalo como tú quieras. Te pedimos, amado Espíritu Santo, corre el velo en la mente, el corazón, trae claridad, trae entendimiento, trae conocimiento, trae discernimiento, trae revelación, trae conocimiento, trae palabra a nuestra vida, a nuestro corazón. Que en este tiempo que estamos en la recta final, en este año, que seas tú obrando en cada una de las áreas de nuestra vida, que nos lleves a desprendernos de todo lo que todavía nos tiene atados a este mundo para poder entender tus designios, tus misterios, tu conocimiento, tu revelación, tu profundidad. Amado Espíritu Santo, entra a las redes sociales, entra a los medios de comunicación, entra a cada hogar, cada casa, cada familia, entra a cada corazón y a la mente, el carácter, los pensamientos, las palabras, las acciones, las decisiones de cada una de las personas que nos ven en este momento. Toma tú el control, amado Espíritu Santo, llévalos a un conocimiento pleno en tu palabra, en tu conocimiento. Llévalos a morir realmente a todo lo que los ata al pasado, a todo lo que no los deja avanzar ni evolucionar, pero que estás tú tomando el control, trayendo esa claridad, trayendo ese entendimiento, trayendo ese conocimiento, trayendo ese discernimiento, trayendo esa revelación a la luz de las Escrituras. Hoy oramos, Espíritu Santo, que hoy tu palabra sea revelada, que sea revelada a la mente y el corazón, pero que también la palabra sea como espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Amado Espíritu Santo, hoy presentamos delante de ti este tiempo de final de año 2024. Lo presentamos delante de ti. Te damos gracias por acompañarnos, te damos gracias por dirigirnos, te damos gracias por guiarnos, te damos gracias por orientarnos. Lo presentamos delante de ti a los salmistas. Te pedimos, dulce Espíritu Santo, llena su mente, el corazón, las emociones, los pensamientos, el carácter, la naturaleza, las palabras, la voluntad de cada uno de ellos con tu dulce presencia. Llévalos en tu paz, tu seguridad, tu confianza, tu verdad, tu voluntad. Dulce Espíritu Santo, que tu fuego los embriague, los inunde, los sature. Toma el control de cada una de las cuerdas vocales de sus bocas. Llénalas de alabanza, de adoración, para glorificar y exaltar al único Dios, a Jesucristo, al Rey de Gloria, al Señor de Señores, al Alfa, al Omega y al principio y el fin. Llénalos con tu presencia, amado Espíritu Santo, y que en esta recta final tu presencia nos embriague del fuego, de la unción, del poder, de la gracia, de la gloria, de la justicia tuya en cada una de las áreas de nuestra vida. Quiero que entremos usted y yo en un tiempo de alabanza, en un tiempo de adoración. Conéctese con la alabanza, conéctese con la adoración, entréguele a Él todas sus dudas, sus temores, sus inseguridades, y permítale al Espíritu Santo que entre y tome el control, que Él sea llenándolo de su presencia, que Él sea llenándolo de su fuego, de su pasión, de su conocimiento, de su palabra, de su verdad. Como dice la palabra, que los verdaderos adoradores lo adoran al Señor en espíritu y en verdad. Que el Espíritu de Dios hoy nos lleve a adorarlo en espíritu y en verdad. Entremos en este tiempo de alabanza, adoración, y ya venimos con la palabra para el día de hoy. Que este sea un tiempo para glorificar, para exaltar, para bendecir el nombre del Señor. Por eso allí donde usted está, lo invito a que se disponga, no acepte ninguna distracción del enemigo o de lo que sea en su entorno, sino que este sea un tiempo para glorificar su nombre, para exaltarlo, para bendecirlo como familia, como pueblo de Dios. Así como lo dice en el Salmo 31, versículo 5, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Entonces, que este sea un tiempo donde nuestra confianza esté totalmente puesta en el Señor, y así como dice esta canción, el borde de su manto, así lo invito a que todos y cada uno de nosotros cantemos con total libertad. Si no se sabe esta canción, solo invito a que lo adore con sus palabras, pero sea permitiéndole al Espíritu Santo que se mueva en este tiempo, porque es para Él y para su gloria. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro,
Si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sabemos que nuestro Salvador es Jesús. Alce sus manos allí en su casa, en su hogar, y diga: Jesús, Jesús, Él es el nombre sin igual. Jesús. Así es, así como aquella mujer del flujo de sangre que fue sanada al tocar el borde de su manto, así hoy el Señor para este tiempo, antes de finalizar este año, quiere traer respuesta a su vida, a su hogar, a lo que usted y yo le hemos pedido a Él. Cantamos al nombre de Jesús, le damos la bienvenida en alabanza y adoración, le agradecemos a Él por este año que termina, pero también por el nuevo que comenzará, porque será un año de respuesta, un año diferente para cada uno de nosotros. Bueno, iglesia, vamos a recordar esa historia que está en la Biblia y precisamente lo que habla esta canción. Vamos a recordar cómo estaba el pueblo de Israel y el Señor envió instrucciones para que marcharan alrededor de la ciudad de Jericó. Y así como cayeron esas murallas, vamos a cantar precisamente que se rompan esas murallas. Con confianza, vamos marchando con Jesús nuestra esperanza, vamos seguros que su gloria nos alcanza y ahora unidos le daremos alabanza. Somos un cuerpo que hoy se expresa, gritando a voces, derribando fortalezas. El Dios de pacto nos hizo una promesa
de que algún día estaremos a su mesa. No desmayamos, seguiremos la batalla. Nosotros vamos donde quiera que Él vaya. Él es fiel y sabemos que no falla. Unidos declaramos que se rompen las murallas. Somos un cuerpo, nada nos frena. Él permanece y se hará como lo ordena. Por todo el mundo llevando rolas nuevas, declarando que en su nombre se rompen las cadenas. Las murallas caen, las murallas caen. Oh, 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 oh. Las murallas caen, las murallas caen. Oh, 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 oh. Así es, iglesia, vamos a cantarle al Señor, porque con su ayuda, con su espíritu vamos a romper todas las murallas. Santo es el Señor. Somos hijos de Dios, cantando a una voz con esperanza. Muros de división no esconderán la fuerza que en ti hay. Y con nosotros tú vas, y hoy las murallas polvo serán. Ya cayendo están. Cantar, hoy cantar, con adoración desde el corazón. Cantar, hoy cantar, y todos sabrán cuán fiel eres tú, oh Dios. Así es, le cantamos al Dios Todopoderoso. Te exaltamos, oh Rey, atamos el mar, estás con nosotros. Tu amor destruye el temor, y hoy las murallas polvo serán. Ya cayendo están. Cantar, hoy cantar, con adoración desde el corazón. Cantar, hoy cantar, y todos sabrán cuán fiel eres tú. Cantar, hoy cantar, con adoración desde el corazón. Cantar, hoy cantar, y todos sabrán cuán fiel eres tú, oh Dios. Santo eres tú, Señor. Vamos a cantarle que las murallas caen. Las murallas caen, las murallas caen. Oh, 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 oh. Las murallas caen, las murallas caen. Oh, 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 oh. Las murallas caen, las murallas caen. Oh, oh, oh. Las murallas caen, las murallas caen. Oh, oh, oh. Las murallas caen, las murallas caen. Oh, 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 oh. Las murallas caen, las murallas caen. Oh, 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 oh. Gracias, Padre, porque con tu Espíritu, Señor, vamos a tumbar todo gigante. Vamos a declarar que las murallas se caen en nuestra economía, en nuestra familia, en nuestra nación. Por eso es que le cantamos y le adoramos al Dios Todopoderoso. Dile con nosotros ahí. Cantar, Hoy canta con adoración desde el corazón. Cantar, hoy cantar, y todos sabrán cuán fiel eres tú. Cantar, hoy cantar, con adoración desde el corazón.
Gracias, Señor, porque tu fidelidad es eterna. Gracias te damos, Padre. Santo eres tú, Señor. Bueno, continuamos con el tema para el día de hoy, es desaprender para aprender. Venimos de unas estructuras en las cuales a usted y a mí nos enseñaron, digamos, en el colegio, en la universidad, en la cual usted y yo, cuando llegamos a la vida cristiana, no podemos venir con las mismas estructuras. Tenemos que desaprender para aprender. Por eso hay personas que les cuesta entender la palabra, meditarla, estudiarla, y como que no le encuentran sentido, como que no le encuentran un fundamento a la palabra, y es precisamente porque le meten la lógica. Y en la lógica no está el Señor, porque Dios es espíritu, y el espíritu debe revelarse a nuestras vidas, a nuestros corazones, a la luz de la palabra. Pero para poder entender la palabra tenemos que desaprender cosas que usted y yo no podemos traer de lo que nos enseñaron en el mundo, estructuras, pensamientos, conocimientos, ideologías. Para entrar a la palabra debemos ser direccionados por el Espíritu Santo. Por eso encontramos en la palabra que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya, porque les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, que nos guiará y llevará a toda verdad. Mire que es el Espíritu Santo el que nos guiará, nos llevará a toda verdad, pero en Dios, en Cristo Jesús. Por eso no podemos meter a usted en la palabra estructuras, pensamientos, conocimientos, ideologías, filosofías en las cuales podemos entender la palabra. No la vamos a entender, porque vamos a entrar en confusión. Pero es importante que cuando usted y yo entremos a meditar y estudiar la palabra, primero oremos. Le oramos y le pedimos al Espíritu Santo que nos abra la mente y el conocimiento, como dice la palabra, que abra los ojos del entendimiento. Cuando el Espíritu Santo viene y abre los ojos del entendimiento, se abre la mente a la revelación, al conocimiento, al entendimiento, a la luz de las Escrituras. Por eso debemos desaprender para aprender. No podemos entrar delante de la presencia del Señor con cosas, estructuras de la universidad, del estudio, cosas que aprendimos en el mundo. No, tenemos que entrar con total libertad, pero con total sinceridad delante del Señor, entregando nuestras dudas, emociones, sentimientos, frustraciones, luchas, debilidades, fortalezas, temores, inseguridades. Primeramente, entregarlo todo delante del Señor. Yo necesito vaciarme totalmente de lo que hay en mí, todo lo que hay que yo haya recibido o aprendido de este mundo, para que pueda entrar el Espíritu Santo con total libertad y llenarme de esa claridad, ese entendimiento, ese fuego, esa pasión, para poder entender las Escrituras. Por eso, para comprender y aceptar una nueva información, primero se debe identificar y poner en duda las creencias, ideas y conocimientos previos que impiden hacerlo. ¿Cuáles son esas dudas, incertidumbres o creencias que usted tiene que le impiden de pronto avanzar en el conocimiento de Dios, avanzar en las Escrituras, avanzar en el entendimiento a la luz de la palabra? ¿Qué hay en su vida que no le ha permitido avanzar? Y es que dicen que Dios es espíritu. Yo no entiendo eso, pero ¿cómo que Dios lo sanó? Ese milagro, pero si el médico dijo que usted tenía esta enfermedad, ¿cómo es posible? Yo no creo eso. Si el médico dijo, los médicos para eso estudiaron. Hay personas que se basan solamente en la lógica, en el conocimiento. Por eso no entienden. Por eso ahí la palabra dice que para algunos es locura. ¿Por qué? Porque solamente se basan en sus estructuras, se basan en sus conocimientos, se basan en sus ideologías y no pueden ver el mover del Espíritu de Dios. Ya que para desaprender es necesario disponerse a aprender, aunque en un comienzo se torne difícil, con dedicación y entrega se logrará. Por eso lo más importante es que usted y yo nos dispongamos. Pero como le estaba diciendo que tenemos que entrar a la oración, yo necesito entender, necesito conocer, necesito aprender lo que tú tienes para mi vida, pero necesito desaprender. Por eso en la oración debemos desaprender la lógica, el conocimiento, el entendimiento del hombre, para poder entrar en el Espíritu de Dios y que entre el Espíritu de Dios y se mueva como Él quiera. Que se mueva y nos llene de ese fuego, esa pasión, pero también esa seguridad, ese conocimiento, ese entendimiento a la luz de las Escrituras. Quiero que me acompañe al libro de 1 Corintios 3:18. Vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios. 1 Corintios 3:18. Dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Lo que le venimos hablando, si alguno de ustedes
se cree sabio en este siglo, debemos hacernos ignorantes. ¿Por qué se lo digo? Porque cuando miramos la palabra, encontramos nomás en el libro de Génesis, capítulo 1, cuando Dios creó todo. Usted y yo prácticamente delante de Dios somos unos ignorantes. ¿Por qué? Porque dice que el Señor hizo los cielos y la tierra. Dice que solamente con la palabra de Dios creó todo. Con una sola palabra dice hágase la luz se hizo. Pero lo mejor dice que Dios vio que todo era bueno cada vez que Dios iba creando algo, ¿cierto? Y cómo nosotros podemos crear algo ante su magnificencia, ante su poder, ante su señorío. Prácticamente somos unos insignificantes delante del Señor. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, ¿cuántos sabios hay en este mundo? ¿Cuántos sabios que escribieron XY cantidad de libros? Es que esta persona es muy sabia, es que esta persona es muy conocedora. Y vamos a mirar y la mayoría copiaron de la palabra de Dios. Se basaron en la palabra y de ahí dicen que no, ya se basan en sus propios escritos, ya que la persona dice que el conocimiento lo adquirió. Pero ¿cómo adquirió eso? Cuando vamos a mirar a la palabra, todo fue a través de las escrituras. Por eso dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Cuando yo me presento delante de la presencia del Señor, yo solamente soy un hombre ignorante delante de Él, al ver todo lo que Él ha creado. Porque dice la palabra de Dios que al hombre lo creó después de que todo estaba creado. Prácticamente el hombre fue a habitar en todo lo que el Señor creó. Entonces prácticamente delante de Él somos unos ignorantes ante esa sabiduría. Pero podemos adquirir su sabiduría. Claro, yo necesito adquirir cada día más y más la sabiduría del Señor. Necesito cada día desaprender más y más, por lo que hoy en día estamos tan embotados con los medios de comunicación, las redes sociales, que inclusive hoy nos abruman por todo lado. Entonces, donde yo tengo que entrar en ese lugar secreto, en la oración, entregarle todo al Señor. De todo lo que yo haya aprendido, necesito aprender de ti, necesito conocer de ti, necesito hundirme, sumergirme en el río de tu espíritu para poder comprender, entender, discernir tus misterios, tu conocimiento, tu palabra, tu verdad. Y es cuando realmente nos disponemos a que el Espíritu Santo nos llene de ese conocimiento, esa revelación a la luz de las Escrituras. Ya que en este capítulo había división en la iglesia de Corinto, porque había venido religiosidad entre los hermanos de la iglesia. Eran pequeños grupos, algunos decían que eran de Pedro, otros de Pablo, otros de Apolos, y quien eran fans más fuertes de Cristo, pero que también ellos eran los más consagrados, porque Pablo los juzgó como los peores, ya que usan a Cristo para justificarse, que eran los mejores. Eran porque usaban a Cristo como división. En este tiempo, en la iglesia de Corinto, pasaba eso, que se creían más sabios porque Apolo tenía más, porque el otro tenía más. Y hoy en día sucede lo mismo, y sucede inclusive en la vida cristiana. Sucede lo mismo en las iglesias, que porque esta iglesia tiene mejor, que porque allá, cuando todos tenemos que ir al mismo fundamento, a Cristo. Pero ¿qué habla el Señor? ¿Qué nos dice el Señor a la luz de la palabra? Yo no me puedo fijar en que porque el de allá habla más, el de allí dice. Eso pasaba a Pablo, por eso los exhortaba, que unos eran de Apolos, otros eran de otra congregación. No, aquí es que nos habla el Señor a la luz de las Escrituras. Porque muchos nos fijamos en lo que hay en la otra iglesia, lo que habló el de allá, lo que habló el de allí. ¿Qué me habló Dios a mí? ¿Cuál es el conocimiento que Dios quiere hablarme a mí? Porque a veces nos basamos, por eso el tema es desaprender para aprender. Yo no puedo entrar a aprender de otras personas. A mí el que me enseña, me direcciona, me orienta es el Espíritu Santo, y necesito ese conocimiento todo el tiempo, cada día que pasa en mi vida. Necesito aprenderlo, conocerlo a la luz de la palabra, y por eso debemos entrar en la oración, en el clamor, pero también en tiempos de ayuno. Porque cuando uno lee la palabra dice que la mente del hombre está cauterizada, está cautiva, y es precisamente hoy en día mucho más por lo que yo le decía anteriormente. Los medios de comunicación, las redes sociales, la golpan, que uno va incluso en el transporte público y tanta gente conectada en las redes sociales. Pero es que muy difícil que se hable uno al otro en el transporte público, porque la mayoría están conectados con las redes sociales, mirando TikToks, mirando Reels, mirando otras cosas que muchas veces no edifican, y se olvidan prácticamente de su entorno, ¿cierto? Y hay algunos que inclusive se pasan de la parada donde tienen que quedarse por estar más enfocados en lo que ellos miran a través de las redes sociales. Por eso es importante que usted y yo
Miremos a la luz de las Escrituras qué nos habla el Señor, qué nos quiere dar a entender, qué nos quiere enseñar la palabra. Ya que Pablo se basa en este versículo, que nadie se engañe a sí mismo, y era precisamente porque se basaban que algunos estaban bien según sus propios conceptos y se creían sabios ante los demás, pero Pablo los refuta en que se hicieran ignorantes para llegar a ser sabios. Muchos nos pasa como lo de Corintio. Y lo peor de todo es que se engañan. Y le digo, ¿por qué? Por el orgullo. Es que yo sé más que usted. Es que yo conozco más que usted. Cuando el Señor nos manda a la luz de las Escrituras que tenemos al Maestro de Maestros, Jesús, dice que Él se hizo humilde, manso, humilde, enseñar. Inclusive eso no lo entendió el pueblo del Señor, el pueblo judío no lo entendió, que Él les quería direccionar, orientar, que estaban haciendo mal las cosas, pero lo vieron, era como que venía a confrontarlos, como que venía a decirles que estaban mal y no aprendieron, no entendieron. Por eso usted y yo debemos entender la palabra que nos dice el Señor, que nos enseña, que nos orienta. Cada vez que leemos la palabra, yo me doy cuenta que estamos mal. Estamos mal, ¿por qué? Porque a veces pensamos que mis pensamientos son correctos, que mis actitudes son las más correctas, que yo hablo mejor que otra persona, que yo me expreso mejor que determinada persona, cuando debemos poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cómo obra el Señor, cómo obra el Señor, cómo piensa el Señor, cómo habla el Señor, cómo se expresa el Señor, cómo lo hacía él delante del pueblo judío, cómo lo hacía delante de la mujer samaritana, cómo lo hacía delante de los pobres, cómo lo hacía delante de las multitudes cuando multiplicó los peces y los panes. ¿Será que así nos estamos nosotros mirando? ¿Cómo actuaría el Señor Jesucristo en determinada circunstancia o situación? Cuando muchas veces nos basamos, yo le voy a demostrar a esta persona que sé más que él, le voy a demostrar que Dios me usa más, yo le voy a demostrar que Dios me da más revelación que esta persona, cuando debemos demostrarnos nosotros mismos, no ante los demás, ¿cierto? Entonces entra el orgullo. Algo así pasaba en el tiempo del apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. Y era porque estaban viviendo en sus propios pensamientos, sus propios deseos, su propio orgullo, y cómo se levantaban en contra inclusive de Cristo Jesús, cuando eso no era lo que Pablo les había enseñado a la luz de las Escrituras. Por eso quiero que me acompañe al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 6. Vamos a mirar del 5 al 8. Mateo 6, 5 al 8. Dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mire el ejemplo que nos lo da el Maestro, Señor Jesucristo. Prácticamente que no nos hagamos vanagloriosos, que no nos hagamos más que los demás, porque dice, más tú cuando entra a tu aposento y cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Venga, y porque hay personas que les gustan que lo vean orar en público, que tienen una oratoria, que se expresan, que usan palabras inclusive elocuentes. Uy, esta persona como ora, uy, estas palabras que usa, uy, pero vamos a mirar cómo es esa persona en su hogar, en su casa, en su familia. A Luis 6 dice, el Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público, y a Él es el que debemos dar la gloria. Que sea el Señor Jesucristo reflejado a través de nuestras vidas, no nosotros en nuestra propia humanidad. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No usemos vanas repeticiones, que hay veces usamos vanas repeticiones porque como que busco una palabra rebuscada, ¿cierto? Y como que esa palabra tiene elegancia, ¿cierto? Y como que me hace ser una persona distinguida. ¿Quién dijo eso? Jesús, siendo el Rey de Reyes, nunca lo hizo para demostrar ante los demás que él era una persona distinguida, que era una persona de oratoria. Nunca lo usó. Dice, y no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él conoce las intenciones del corazón de cada uno de nosotros, y antes de que usted y yo le pidamos, Él ya sabe. Pero algunos no las obtienen porque no es de Dios lo que le están pidiendo, ¿cierto? Algunos es para vanagloriarse, otros para vanidad, pero el Señor no lo concede. Pero es que tanto que le clamó y le pidió al Señor por esta situación, por este esposo, o por una esposa, o por un esposo, una familia, un hijo, y no lo ha concedido, no lo ha obtenido. ¿Por qué será?
No será para vanagloriarse usted, para decir que tiene o que Dios sí le respalda, porque hay algunos que dicen, pero es que a mi Dios sí me responde, a usted no. Debe ser que usted ni sabe orar, debe ser que usted como pide y pide y no lo que usted pide. No, es como esa humildad delante del Señor, porque encontramos a Jesús que él iba y le clamaba al Padre. El Hijo le clamaba al Padre para encontrar respuesta en Dios, no en el pueblo, en Dios. Y quería la respuesta de Dios para que Dios lo respaldara en todo lo que él iba a hacer, pero no lo iba a hacer por su propia voluntad, porque Jesús dijo, yo no vine a hacer mi propia voluntad, vine a hacer la voluntad del Padre, vine a hacer la voluntad del que me envió. Yo no hablo mis propias palabras, hablo las palabras del Padre. O sea, había tanta conexión entre Jesús y el Padre que él mismo dijo, él y yo uno somos. Ojalá usted y yo pudiéramos decirlo y hacerlo. Somos uno en Cristo Jesús, porque hablamos de los de Cristo, pero reflejamos a Cristo Jesús. Eso hacía Jesucristo. Eso lo mostró, lo demostró. Y como el Señor Jesucristo, podemos encontrar que él desaprendió para aprender. Desaprendió todo lo que recibió a sus padres para entender y aprender lo que recibiría del Padre Dios y poderlo ejecutar el plan perfecto que el Señor lo envió a esta tierra. Ya que como son nuestras oraciones, como nos la enseñaron en la iglesia tradicional, ¿será que usted todavía sigue con esas vanas repeticiones de la iglesia tradicional? ¿Cierto? Si es que usted todavía las copiaba y las hace todavía. Los discípulos de Jesús fueron formados y enseñados por el Maestro, ya que él los llevó a no hacer lo que hacían los demás. Él los llevaba a hacer lo que les enseñó, los formó, los direccionó, les habló a la luz de las Escrituras. Por eso, démonos de cuenta que el Señor corrigió a sus discípulos. Uno de los que más habla la palabra que tuvo más corrección fue Pedro. Y es como el Señor lo formó en esa corrección, esa orientación, esa dirección. ¿Por qué? Porque prácticamente Pedro era un hombre del vulgo, era un hombre que no fue estudiado, instruido, pero como el Señor lo va instruyendo, lo va orientando, pero en esa paciencia, en esa sabiduría, en ese conocimiento, en ese amor que el Señor empezó a formar a Pedro para llevarlo. Mire cómo lo usó. Dice la palabra de Dios que el Señor le entregó las llaves del reino a Pedro, ¿cierto? Que dice la palabra que todo lo que él atare en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que se atare en los cielos será desatado en la tierra. Prácticamente un hombre usado sobrenaturalmente, Pedro, ¿cierto? Y si usted y yo realmente nos metemos a la palabra y desaprendemos todo lo que hemos entendido, conocido, que se mueve en este mundo, con lo que nos enseñaron en este mundo, pero entramos a la luz de las Escrituras y la dirección del Espíritu Santo, seremos usados sobrenaturalmente, ya que el mismo Señor Jesucristo dijo que haremos cosas aún mayores que las que Él hizo, los que creemos en Jesucristo. Tremendo, porque haremos cosas aún mayores, pero en el nombre de Cristo Jesús, pero no para vanagloriarnos nosotros, sino para darle la gloria, honra y el poder a nuestro Señor Jesucristo, ya sea con Él y obrando a través de Él. Ya que para no caer en los muchos estándares que nos ofrecen hoy en día, porque encontramos inclusive que usted podrá encontrar en las redes sociales, inclusive cursos teológicos, cursos de formación, pero en los cursos yo no estoy diciendo que no está bien que tomemos cursos teológicos, que sí los tomemos, pero que usted vaya también con la dirección del Espíritu Santo y que le guíe, le oriente, le enseñe cómo aplicarlo primeramente en su vida y cómo ponerlo en práctica con la dirección del Espíritu Santo, pero también ponerlo en práctica con otras personas, instruirlos, guiarlos, orientarlos y enseñarlos a la luz de la palabra para saber cómo desaprender de cosas que han aprendido en el mundo, pero para entrar también en el mundo espiritual con convicción, con firmeza, con determinación en la dirección del Espíritu Santo. Ya que nosotros somos ajenos a lo que nos enseña la palabra de Dios cuando nos metemos en otras circunstancias, en otras situaciones. Es que allá me dijeron, es que tal persona dijo, es que tal persona habló, ay, es que Dios usó a esa persona así, es que Dios le habló a tal persona. ¿Qué le habló Dios a usted? ¿Qué le habló a Dios a través de la palabra? Ya que hay muchos que se basan en lo que dijo el pastor en la iglesia. No quiero que me malinterpreten, no es que esté hablando mal el pastor, es que muchos se basan en lo que dijo el pastor, eso está bien, pero ahora ¿cómo lo llevó usted a la oración? ¿Cómo lo llevó a la palabra? ¿Qué le habló el Señor a la luz de las Escrituras? ¿Cómo lo quiere usar Dios a usted? ¿Qué le habló Dios a usted en el propósito, en el llamado, en el plan que Dios tiene para su vida? No, es que allá me dijeron, es que allá me hablaron. Sí, ¿leyó la palabra? No me quedó tiempo. Ahora, pero no, por ahí en el bus, en el transporte, hay veces oro, pero no es que no me queda tiempo. Y dice que Dios lo quiere usar. Y dice que Dios le quiere hablar. Y dice que le hablaron, que Dios lo va a usar de una manera sobrenatural y se quedan ahí.
¿cierto? Es que usted va a ser una persona, un maestro en economía, ¿cierto? Usted va a ser un economista. Ahí a la universidad, no, pero me dijeron que yo iba a ser economista. Siga así, que va a ser un buen economista. ¿Cierto que usted va a ser médico? Va a la universidad, está estudiando medicina. No, entonces no va a ser médico nunca. Y así hacemos con Dios, ¿cierto? Y como que con Dios podemos hacerlo así. Y es que algunos tienen esa palabra que la usan mucho. Y Dios va conmigo. Y yo sé que Dios me acompaña. Y aquí vamos en el nombre de Dios. Y Dios me va a respaldar. Tremendo, ¿cierto? Pues que se les convirtió prácticamente en una muletilla en la cual la puedo usar en todo momento, en todo lugar. Leyó la palabra, oró, le clamó al Señor, entró en tiempos de ayuno, de oración. ¿Dónde están los hábitos espirituales? No, pero es que yo creo en Dios. Sí. ¿Cuál Dios? Una persona me decía a mí que había una persona que le había dicho, mi Dios te bendiga. ¿Cuál es su Dios? Ay, no, es que imagine que la virgencita tal y mi Dios. Entonces no le acepto esa oración. ¿Cómo así? Porque es que mi Dios es el que está vivo, Jesucristo. Tremendo, porque a veces recibimos bendiciones de otros y que dice que mi Dios, ¿cuál Dios? Cuando miramos la luz de las Escrituras dice que hay miles de dioses, pero solo hay un Dios único y real y verdadero, Jesucristo. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo estamos orando usted y yo? No hemos desaprendido cosas que nos enseñaron en la iglesia tradicional, cosas que nos enseñaron nuestros abuelos, tatarabuelos, nuestras generaciones pasadas, y como que las aplicamos en nuestra vida actual sin entrar en un camino de transformación a la luz de la palabra. Por eso quiero que me acompañe al libro de Romanos. Vamos a Romanos 1, vamos a leer del 8 al 11. Romanos 1, 8 al 11. Dice, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Tremendo, porque Pablo, siendo un hombre conocedor de la palabra, siendo un hombre que fue formado por Gamaliel en las Escrituras, pero también cuando este hombre tiene la conversión a Cristo Jesús, un hombre de revelación, un hombre de entendimiento, un hombre de discernimiento a la luz de las Escrituras, ya en Cristo Jesús, por la dirección del Espíritu Santo. Por eso él mismo lo dice acá, la palabra dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Mire que él no se movía en sus emociones, como lo que le estaba diciendo anteriormente. Dios me guía, es que Dios me guarda, es que Dios me va a llevar, es que yo sé que este negocio se va a dar, yo sé, sí, ¿qué palabra le dio Dios? Ninguna, ¿cierto? Pero usted como dice que Dios va con usted. Aquí Pablo lo dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Rogando, o sea, prácticamente clamando delante de la presencia del Señor, humillado delante de su presencia para encontrar orientación y dirección. Hay personas que se hacen un viaje, un proyecto, un negocio, pero ya cuando están metidos, ay Dios, guárdame Señor, ayúdame Señor, y ahora qué hago con esto, y ahora esta deuda, y ahora este problema, no, este barco se va a hundir, y ahora yo qué voy a hacer. No, es que Dios está con usted. Mire Pablo, él oraba antes. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. O sea, él no era por ir a verlos, porque quiero verlos, a ver cómo están. Dice, un don espiritual que el Señor me dé para confirmaros. O sea, prácticamente él sí quería irlos a ver, pero también quería llevar una palabra, un respaldo de Dios, una revelación de Dios. Ojalá usted y yo lo hiciéramos, que cuando vayamos a algún lugar, Señor, si tú permites que yo vaya a este lugar, dame una palabra, dame una revelación, dame un entendimiento, que yo vaya con tu voluntad, que vaya con tu dirección, pero dame también una palabra para que tú me uses en ese lugar. Pero no, en estas fechas, en estos tiempos, hacen viajes, planes, proyectos. Me voy a viajar, voy a conocer, voy a estar en tal lado. Y es que ya reservamos una finca, ya reservamos una hacienda, ya reservamos los vuelos, vamos a estar en tal parte. Y Dios, ¿qué dijo? No, yo sé que Dios me respalda. Eso es de Dios porque yo ya compré los tiquetes. Eso es de Dios porque ya separé la finca. Ay, usted también viene a decirle a uno mal. ¿Cómo la gente mete a Dios en todo el cuento? Por eso el mismo profeta Jeremías dijo, Dios le dijo a Jeremías que le dijera a ese pueblo, que este pueblo de labios me honra, pero estoy lejos de su corazón. Dios nos libre de que usted y yo hablemos, honremos el nombre de Dios, pero que nuestro corazón esté lejos de Dios, porque realmente no dependemos del Señor.
ya que las oraciones de Pablo no iban enfocadas para ser engrandecido ante los demás, ni para vanagloriarse del conocimiento dado por Dios. Por el contrario, en lo que la fe de los creyentes se fortaleciera aún más, dando a entender que él era usado por el Espíritu de Dios en ese entendimiento, en ese conocimiento, esa revelación, pero un hombre de fe, un hombre totalmente transformado. Es que yo quedo impactado cada vez que leo las cartas del apóstol Pablo, cuando miro quién era Saulo de Tarso y paso a mirar quién ya era Pablo de Tarso, un hombre totalmente transformado por el Espíritu de Dios, pero un hombre que nunca volvió atrás, un hombre en el cual dejó todas las estructuras que él aprendió a través de Gamaliel, a través de los altos jerarcas de la iglesia, a través de todos los que él estaba bajo su dominio, para entrar en la dirección del Espíritu Santo y entrar a aprender, a entender, a conocer el plan que Dios ya había asignado para su vida. Por eso es que esta es una oración de agradecimiento por este pueblo, por su disposición y por el crecimiento en la fe, porque el Pablo veía que ellos estaban creciendo en la fe a los que les estaba predicando. Quiero que me acompañen al libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios capítulo 1 verso 16. Efesios 1, 16. Mire que son oraciones que usted y yo debemos hacer. Mire lo que dice Pablo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Estaba tan aferrado Pablo en estas oraciones porque vio que estos discípulos se habían desaprendido todo lo que habían aprendido durante el tiempo que él llegó, que ellos no conocían de Cristo, y cómo estaban anhelando una palabra, anhelando algo nuevo de Dios para sus vidas. Por eso Pablo dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciéndome de memoria por vosotros en mis oraciones. Esas son las oraciones en las cuales usted y yo debemos hacer. Personas con ese fuego, esa pasión, ese anhelo. Yo quiero conocer más de Dios. Yo quiero tener un don de Dios. Yo quiero tener la revelación de la palabra de Dios. Y oramos y le pedimos al Señor: dale entendimiento, dale conocimiento, dale discernimiento, dale revelación, pero dale fuego, ese amor, esa pasión por la palabra, para que la pueda conocer, la pueda entender, que el Espíritu Santo corra el velo y le traiga claridad y entendimiento a su vida y su corazón. Esas son oraciones que usted y yo podemos hacer por esas personas que el Señor ha colocado alrededor nuestro, que nos ponen en el camino, que anhelan conocer más de Dios, y es donde usted y yo cumplimos un papel muy importante en pedirle al Espíritu Santo que entre y obre la vida de cada uno de ellos, ya que la preeminencia en la oración y es despojarnos de nuestro yo, en el cual ha sido muchas veces se basamos en la necesidad, y es que esta necesidad que yo tengo y le voy a clamar y le voy a pedir a Dios. Cuando usted y yo nos despojamos de esa necesidad, nos preocupamos por la necesidad de otros y le oramos, le pedimos al Señor, y Él se encarga de suplirnos a cada uno de nosotros cada una de esas necesidades que usted y yo tenemos. Si nos preocupamos por esas personas, esos nuevos que están anhelando conocer más y más del Señor. Por eso ahí mismo en el mismo capítulo Efesios 1, miremos el 17 y el 18. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Tremendo. Mire cómo Pablo pide lo que él ya había recibido: espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de conocimiento. Ojalá usted pueda entenderme esta palabra cuando usted y yo entramos a desaprender lo que aprendimos, ¿cierto? Para poder aprender lo que el Señor nos quiere hablar a la luz de las Escrituras en la dirección del Espíritu Santo. Esa es una oración eficaz, efectiva, que hacía Pablo. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sabiduría, conocimiento y revelación. Y dárselo al Espíritu Santo, porque Él sí lo quiere dar. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Por qué alumbrando los ojos de vuestro entendimiento? Porque cuando usted y yo nos enfocamos a ver las redes sociales, a ver programas, ahora como hay tantas plataformas digitales en las cuales la persona puede durar horas mirando series, porque como ahora le venden series, entonces usted puede durar horas mirando series en televisión. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, porque los ojos están cegados en otras cosas, menos en lo espiritual, que es lo que el Señor nos quiere llevar, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de la herencia, los santos. ¿Cuál es la esperanza a la cual el Señor lo ha llamado a usted? ¿Usted sí sabe? ¿Le ha preguntado al Señor? ¿Ha entrado en oración? ¿Leído la palabra? ¿Qué le dice el Señor? ¿Será que sabe para qué lo ha llamado el Señor?
o no, es que yo voy a la iglesia porque me gusta. Y es que siento una paz, me siento libre y me quita todas mis cargas y no hace nada más. No ora, no lee la palabra, no ayuna y sigue lo mismo. A mí me dice una persona, es que yo voy a la iglesia y me siento nuevo, salgo totalmente renovado. ¿Y cuánto le dura eso? Un día, mucho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted no paga un precio delante de la presencia del Señor. Y esas son las oraciones específicas que usted y yo debemos basarnos cuando buscamos del Señor, ya que la sabiduría, la revelación, en el conocimiento, que sean alumbrados o abiertos los ojos del entendimiento, y es lo mejor para lo cual usted y yo debemos pedirle al Señor, esa claridad, ese entendimiento, esa revelación a través de los ojos del entendimiento, o sea, como que se alumbran los ojos y es como cuando usted entra en una habitación oscura y prende la luz, automáticamente usted ve clarito toda esa habitación, ¿cierto? Así alumbra los ojos del entendimiento del Señor a la luz de las Escrituras, pero es cuando usted y yo entramos en ese fuego, esa pasión, ese deseo, en conocer qué es lo que el Señor nos quiere hablar, qué es lo que el Señor nos quiere decir. Quiero que me acompañe al libro de Tesalonicenses. Vamos a 2 de Tesalonicenses 3, 1 al 2. 2 de Tesalonicenses 3, 1 al 2. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pablo prácticamente pedía a los de Tesalónica que oraran para que pudiera llevar la palabra, el evangelio se pudiera expandir. Es como cuando usted y yo anhelamos llevar una palabra a otras personas, pero como que viene el enemigo y se opone. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, que usted ya tiene la palabra y llama a la persona o a la familia en la cual le quiere dar la palabra. No, ahí ni que se enfermó tal persona. No podemos, no, y no podemos. Venga tal día, miremos para la otra semana, escuadremos otro día porque es que la verdad no puedo. Vino mi familia, vino un tío de viaje, vino tal persona. Y se le opuso todo para que usted llevara ese mensaje. Entonces ahí donde Pablo hacía, oremos para que no haya obstáculo, no haya oposición. Porque es cuando el Señor quiere usarnos de una manera sobrenatural para que una persona o una familia sea restaurada. Una persona o una familia salgan de esas estructuras para entrar en el conocimiento pleno de Cristo Jesús. Y ahí donde clamamos y le pedimos al Señor, abre esa puerta, quita toda opresión, oposición, barrera, obstáculo para que podamos ir a ese lugar y se pueda predicar tu palabra. Pero también que podamos orar y pedirle a los hermanos de la fe que nos ayuden a orar para que el Señor quite toda oposición y que pueda abrir esa puerta para que podamos entrar. Pedir oraciones es para cuando usted y yo anhelamos ir a predicar su palabra, ir a otro lugar, como el Señor nos quiere llevar así a las naciones de la tierra, ir a predicar. Hoy clamamos y le pedimos al Señor que se abran las puertas, pero que abra puertas dobles para esta salida, para ese viaje, para ese proyecto como iglesia, el remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra, y podamos orar por otras personas, otros cambios, transformación, sacarlos de sus estructuras para entrar en ese cambio, en ese entendimiento, esa relación a la luz de las Escrituras. Ahí mismo en 2 de Tesalonicenses quiero que miremos 3 versos 5. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, 5. Dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Esa oración la hago por muchas personas. Por cada una de las personas que nos ven en este momento, oro y clamo, le pido al Señor que encamine sus corazones al amor de Cristo, pero también encamine sus pasos al propósito, al plan perfecto que el Señor ya ha asignado para sus vidas. Que hoy le oro y le clamo, le pido al Señor que los saque de esas estructuras que los ha venido teniendo atados al pasado, atados a los pensamientos, atados a los conocimientos humanos, para que entre el Señor y obre de una manera sobrenatural. Por eso el mismo apóstol Pablo lo dice ahí, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Mire que ese amor, le clamo, le pido al Señor que llegue a su vida y su corazón, no al amor del hombre, al amor de Cristo, ese amor perfecto que le perfecciona a usted en su conocimiento, en su entendimiento. Pero también le pido al Señor que le dé esa paciencia en Cristo Jesús, no la paciencia del hombre, la paciencia en Cristo Jesús, esa paciencia que el Señor logró vencer a través de la cruz del Calvario. Y es ahí donde ese amor dentro de cada uno de nosotros, ya que dentro de estas muchas otras oraciones que Pablo encontramos, que podemos aprender, y es necesario entrar a desaprender, desechar fábulas,
entendimientos, conocimientos que otros han venido enseñándonos a nosotros para entrar en la revelación plena del Espíritu de Dios. Así como los discípulos de Jesús necesitaban orar de una manera diferente, de igual manera usted y yo necesitamos entrar ahora en esos tiempos de oraciones diferentes. Mire que la oración que usted y yo tenemos que tener hoy en día debe subir de nivel. Debe subir de nivel porque cuando miramos la oración que el Señor nos enseñó, es una oración que va cambiando a medida que yo me dispongo a conocer, a entender, a discernir, a interpretar, a tener esa revelación del Espíritu de Dios. Entonces mi oración ya va a ser diferente. Hay momentos en los cuales el Señor nos lleva en una oración larga, que empieza usted, ¿a qué hora va a terminar ese man? ¿Qué hora va a terminar esa mujer? Uy, Dios mío, es como que se explayó allá en esa oración, como que trajo la pastoral, algunos dicen, ¿cierto? Pero mire que esos son niveles del Espíritu, ¿cierto? Como hay momentos en cuanto al Espíritu, solamente una oración eficaz. Y eso lo encontramos en Jesús. Oraciones largas, cuando Él empezaba a guiar a todo el pueblo. Oraciones largas, pero ya una oración eficaz. ¿Por qué? Porque ya tenía más intimidad con el Espíritu de Dios. Oraciones en las cuales el Espíritu de Dios oró de una manera sobrenatural. Yo recuerdo una persona que fue a orar hace como 7 años, que esa persona tenía un cáncer terminal, estaba postrado en una cama, pero el médico ya le había diagnosticado que esta persona se lo llevaran para la casa a morir, porque ya le habían desahuciado. Yo recuerdo que estaba orando por esa persona y la esposa de este hombre me llamó para que fuera a orar. Fuera a la clínica, fuera a orar allá, y la oración que el Señor me llevó a hacer no duró más de 3 minutos. Una oración de 3 minutos, y a mí lo que el Señor me hablaba era que el Señor lo sanaba y que en 3 días le harían salida en ese hospital, pero para la casa, pero ya sano por ese cáncer que tenía. Y la señora me dice, pero ¿cómo así? Usted ya terminó de orar. Y yo fui a orar para otra persona. Le dije, ya Dios dio la respuesta, ya Dios habló. Tranquila, no hay problema. Y el Señor al tercer día le dieron salida y el Señor hasta el día de hoy está sano. Y eso fue hace más de 7 años que lo habían desahuciado. Entonces hay momentos en los cuales el Espíritu Santo a usted y a mí nos lleva a hacer una oración mínima. Pero todo tiene que ser direccionado por el Espíritu Santo. Cómo orar, cómo pedir, cómo hablar para determinada circunstancia. Por eso miramos lo que nos dice la palabra en el libro de Hechos. Vamos a Hechos 1:8. En el libro de Hechos lo que les habló el Espíritu de Dios. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que quiere el Señor. Que usted y yo recibamos al Espíritu Santo. Pero cuando recibimos al Espíritu Santo es que estemos con el Espíritu Santo. No solamente algunos dicen, es que yo en ese encuentro recibí el Espíritu Santo. Es que yo en ese bautizo recibí el Espíritu Santo. Y como que se quedan ahí, no avanzan. Pero si la palabra de Dios dice, y recibiréis poder y me seréis testigos. O sea, que le seamos testigos al Señor en todo momento, en todo lugar. Al Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios obre a través de nuestras vidas, pero en su dirección y conocimiento, ya que hay cosas que desde que entramos al nuevo nacimiento no hemos entendido para poder aprender a tener total dependencia del Espíritu Santo, es que nos desarraiguemos de todas las estructuras, de todo lo que aprendimos, de todo lo que conocimos en este mundo. Por eso encontramos a los apóstoles. Cuando el Señor Jesús les dijo que no se fueran de Jerusalén porque vendría el Espíritu Santo. Dice que los apóstoles llegaron al aposento alto y entraron en oración, clamor, ayuno e intercesión delante del Señor, ¿cierto? Pero dice que vino el derramar del Espíritu Santo, el tiempo del Pentecostés. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 2. Cómo se manifestó el Espíritu de Dios de una manera sobrenatural. Dice que hablaron en diferentes lenguas, diferentes idiomas, diferentes lenguajes, pero era el mover del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque ellos entendieron lo que le dijo el Señor Jesús. Inclusive dice la palabra que habían pardos, medos, habían de otras culturas. Pero ¿cómo estos hablando nuestro idioma? ¿Pero cómo estos hablando nuestro lenguaje? Era el mover del Espíritu Santo. Estos hombres quedaron impactados. ¿Por qué? Porque en ellos habían estructuras, ¿cierto? Y tenían que desaprender para aprender. ¿Y cómo pudieron estos hombres hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje? Solamente el Señor lo pudo hacer, el Espíritu de Dios. Y es lo que quiere hacer el Señor. Hoy voy a orar por esas personas que quieren desaprender. Es que yo he intentado, yo lo he hecho, pero no he podido aprender, no he podido entender. Es que estudio la palabra y no la entiendo, porque es que todavía hay una estructura en usted, porque todavía usted tiene ese pensamiento, ese conocimiento como usted fue formado. Pero hoy el Espíritu Santo quiere llevarles a un nuevo nivel. Espíritu de Dios, te necesitamos. Ven, amado Espíritu Santo, llega a esa mente, llega a ese corazón. Trae cambios,
desarraiga toda estructura mental, todo conocimiento, toda filosofía que haya venido, desarraígala, destrúyela a través de la cruz del Calvario en el nombre de Jesús. Amado Espíritu Santo, corre el velo de la mente en el corazón, abre los sentidos espirituales, abre los ojos espirituales. Espíritu Santo, llévalos a un conocimiento pleno en las Escrituras. Llévalos, Señor, a aprender cada día más y más de tu entendimiento, de tu revelación. Oro como la oración que hizo el apóstol Pablo. Dales conocimiento, dales entendimiento, dales revelación a la luz de las Escrituras y que puedan ser usados de una manera sobrenatural a partir de ahora. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrar en un tiempo de alabanza, adoración. Ya viene un siervo de Dios con la palabra de Dios, una palabra de la ofrenda, una palabra en la cual muchas personas no se han podido desaprender de la palabra de la ofrenda, del conocimiento de la ofrenda, de la palabra del diezmo, del ofrendar para Dios. Que el Señor hoy ya le dio la palabra a este siervo de Dios para que ustedes puedan entender, que deben desaprender para aprender lo que el Señor quiere hablarles a la luz de las Escrituras, y usted entenderá por qué están atadas sus finanzas, por qué su economía no avanza, y es porque usted no ha desaprendido para aprender en la dirección del Espíritu Santo a la luz de las Escrituras. Entremos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene este siervo de Dios con la palabra de Dios de la ofrenda, pero quédese usted también, porque es una palabra que el Señor también trae para usted. Bueno, sabemos y entendemos y comprendemos que toda la tierra glorificará el nombre del Señor. Como le dice en Isaías 24, estos alzarán, 24 del versículo 14 y 15. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces, glorificarán por esto a Jehová. En los valles, en las orillas del mar, sea el nombre de Jehová, Dios de Israel. Entonces va a cantar con nosotros esta canción que se llama Yeshua, pero yo te pido que desde allí donde usted se encuentra, sea preparando este ambiente, este tiempo para lo que Dios todavía quiere hablar a nuestras vidas, quiere moverse en nuestras vidas, en sus casas, en las familias, allí donde usted se encuentre, que sea un tiempo de disposición en la presencia de Dios para glorificarlo, para exaltarlo y para bendecir el nombre de Dios. Vengan, las bodas cerca están. Celebra, nuestro rey regresará. Hay un reino de fiesta, la noche acabará y el día traerá alegría. Y la noche acabará y el día traerá nuestro Mesías. Y la noche acabará y el día traerá alegría. Y la noche acabará y el día traerá nuestro Mesías. Y si el día fuera hoy, encontrará la iglesia adorando. La iglesia adorando. La iglesia celebrando. La iglesia celebrando. Viene Yeshua HaMashiach, viene Yeshua HaMashiach, viene Yeshua HaMashiach. Vengan, las bodas cerca están. Celebra, nuestro rey regresará. Hay un reino de fiesta y la noche acabará y el día traerá alegría. Y la noche acabará y el día traerá nuestro Mesías. Y la noche acabará y el día traerá alegría. Y la noche acabará y el día traerá nuestro
nuestro Mesías. Y si el día fuera hoy, todos ¿Qué encontrará? la iglesia adorando. La iglesia adorando. La iglesia celebrando. La iglesia celebrando. Viene Yeshua HaMashiach. Amén. Yeshua HaMashiach viene. Yeshua HaMashiach. La noche acabará, el día traerá alegría. Y la noche acabará, y el día traerá alegría. Y la noche acabará, y el día traerá alegría. Y la noche acabará, y el día traerá nuestro Mesías. Y si el día fuera hoy, Todos. ¿Qué encontrará? la iglesia adorando. La iglesia adorando. Allí adórelo, exáltelo, bendiga el nombre del Señor. Grande es Él. La iglesia celebrando. La iglesia celebrando. Viene Yeshua HaMashiach. Gracias Dios porque tú vienes. Vienes por tu iglesia, vienes por tu pueblo, vienes por nosotros. Bueno, así es, démosle gracias al Señor porque sabemos que Él viene pronto, que ya estamos en esos tiempos, los cuales es su venida. Pero vamos a cantar esta canción que es El Espíritu de Dios está aquí en este lugar. Una canción conocida por muchos, que lo invitamos para que usted aplique lo que dice esa palabra, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Mientras usted canta esta canción, recuerde que la palabra dice también que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Esa verdad es Jesucristo, es su plenitud, es la plenitud del Padre que encontramos en Él. Así es que vamos a cantarle ahí con nuestro corazón. El Espíritu de Dios está en ese lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Una vez más. El Espíritu de Dios está en ese lugar. Una canción para Él. El Espíritu de Dios se mueve en ese lugar. Dile, está aquí. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Ahora dile, muévete. Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Una vez más, digámosle. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Así es, Señor, te adoramos a ti que eres bueno, que eres perfecto. Y te pedimos, Señor, que trabajes en nosotros esas estructuras que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Hoy decidimos morir y renunciar aún a la religiosidad. Y dile y cántale. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Cántale, muévete. Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y una vez más, con todo tu corazón. Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Así es, recordemos que la palabra de Dios dice en el original que el Señor se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, que si usted lo lee en otra versión dice que Él empollaba. Él empollaba lo que iba a ser el universo, lo que iba a ser toda la creación. Por eso Él está en todas las cosas, como alabanza, como adoración. Él está en toda la creación. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que tú nos acabas de dar, Señor. Yo te pido que nos enseñes a ser más como tú, que nos lleves a tu verdad. Padre, hoy decidimos morir y renunciar a nosotros mismos, a nuestra lógica, Señor, a nuestro pensamiento, para entregarte, Señor, nuestra razón. Te pedimos que nos aumentes la fe, así como los discípulos te dijeron, Señor, aumentanos la fe. Hoy oramos y te pedimos que este año, Señor, que termina y aún el que comienza sean de bendición. Un año en el cual debemos movernos en fe, pero debemos también cerrar este año que termina en fe, en lo que el Señor trabajó y cumplió en nuestras vidas por medio de su Espíritu. Recuerde que Él nos guía a toda verdad. Dile, Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. así es, Señor, gracias. Gracias, amado Dios. Padre, hoy oramos que tu plenitud sea en nosotros, que te muevas en tu plenitud, amado Dios. Recuerda, ahí donde usted está, recuerda, el Espíritu de Dios tiene una plenitud, y esa plenitud es la que debemos movernos, la que debemos pedirle a Él, que Él se mueva en nosotros, como agua, como viento, como aire, aún como el fuego, que Él se mueva en nosotros en cada momento y a cada instante. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos acabas de dar, y te pedimos que nos hables, Señor. Muévete en mí. No se olvide que viene un mensaje para la ofrenda también, en el cual Dios le quiere hablar. Qué gusto estar de nuevo con ustedes, iglesia. Hoy vamos a compartir 3 versículos en el libro de Filipenses, capítulo 2, y son los versículos del 5 al 8. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 8. Vamos a ver un poco más cómo desaprender para aprender. Entonces vamos a leer la palabra del Señor.
Filipenses 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En estos 3 versículos muy cortos, pero con una profundidad inmensa, nos muestra cómo nuestro Salvador, el Señor Jesús, vino a la tierra, pasó todos los procesos como ser humano para hacerse obediente siervo del Padre, mostrándonos una vez más cómo sí es posible, siendo seres humanos, llegar a ese punto de obediencia, a ese nivel de desaprender. Como lo dice en el versículo, leámoslo de nuevo, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, este sentir, esta necesidad de hacer algo más allá. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que va a aferrarse. Vemos a este ser divino, hijo del Dios Padre, viendo la necesidad de desaprender, de despojarse, de deshacerse de su divinidad para ser 100% hombre, como ustedes y como nosotros. Versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí es donde vemos el proceso que él tuvo que pasar para ser un hombre más, como todos los que estamos sobre la tierra. Se despojó de su divinidad, desaprendió todo lo que él sabía para quedarse solamente con ser un hombre, con ser un ser humano. Dice la palabra en otro texto que fue tentado en todo, por lo cual no se entiende, pero no pecó. Es una diferencia grande, claro, pero nos muestra cómo sí es posible, cómo el Señor Jesús lo hizo posible y nos pone de nuevo su vida como ejemplo para que veamos que sí podemos hacerlo, que sí podemos llegar a ese proceso en el que nos despojamos de nosotros mismos, nos despojamos de lo que somos, de lo que sabemos o de lo que nos han enseñado, porque siempre aprendemos de alguien, pero nunca nos tomamos el tiempo, nunca tenemos la disposición para tener esa intimidad con el Espíritu Santo y aprender de Él. Aprendemos del profesor de teología, aprendemos del pastor en la iglesia, pero ¿cuánto tiempo nos tomamos a diario para aprender del Espíritu Santo, que dice la palabra que es el que nos lleva a toda verdad? Hagámonos esa pregunta a cada uno. ¿Cuánto tiempo dedicamos a diario para aprender del que todo lo sabe? Para aprender del omnisciente. ¿Cuánto tiempo? Para nosotros como seres humanos nos es más fácil y de pronto más agradable leer, aprender de otra persona, ver videos, tomar clases. Pero cuando se trata de la intimidad, cuando se trata de buscar una relación íntima con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso sí nos cuesta, eso sí es complicado. Pero es ahí donde nos muestra Jesús, sino que se despojó a sí mismo. Ese despojó, como está en el español, viene del griego kenosis, que es vaciarse, vaciarse por completo. Como cuando usted toma un vaso y lo voltea, vacía su contenido. ¿Qué tiene que hacer? Volverlo a dejar en disposición para ser lleno. Así tenemos que hacer cada uno de nosotros. Vaciarnos de lo que tenemos dentro, de nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras metas, de nuestros conocimientos. Porque la lógica del ser humano, el conocimiento adquirido en el ser humano a lo largo de la vida, es lo que se forma como un obstáculo, una piedra de tropiezo, que no nos permite aprender y menos entender las revelaciones del Espíritu Santo, por las cuales podemos llegar a tener una vida realmente guiada por el Espíritu y no por la carne.
Veamos el versículo 8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No nos imaginamos, no nos alcanzamos a imaginar cuántas cosas el Señor de pronto quiso haber dicho, cuántas cosas de pronto quiso haber hecho, pero por esa obediencia que se estaba formando en él, cerró su boca, no dijo una sola palabra, no tomó acción en contra de lo que le estaban haciendo, simplemente se humilló a sí mismo y permitió que le hicieran todo lo que tenían que hacerle para salvarnos a todos los seres humanos. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a humillarnos por nuestros hermanos, por nuestros semejantes, o a dejarnos humillar por el bien de nuestra familia? ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a dejar que nos traten mal o que nos hagan algún daño para dar un buen ejemplo a nuestros hijos? ¿Cuánto estamos nosotros como líderes, pastores? En algunas congregaciones hay diáconos. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a dejarnos humillar y a humillarnos a nosotros mismos para dar ese buen ejemplo, para mostrar esa vida de Jesús en mí? ¿Cuánto estoy dispuesto yo a hacerlo para que otro vea a Jesús en mí? ¿Cuánto estoy yo dispuesto a ayudar al que lo necesita para que vean a Jesús en mí? La idea es que vean a Jesús en mí, no una iglesia, no una institución, sino que vean el reino de los cielos en todos nosotros. Yo los invito para que una vez más reflexionen en esas palabras. Como siempre se los digo, tomen su tiempo en intimidad, tomen su tiempo hablando con el Señor y pídanle al Señor que los lleve a cada uno a conocerlo en esa intimidad primero que todo, para que sea el Espíritu Santo quien nos muestre cómo vaciarnos, cómo morir a nosotros mismos, cómo desaprender todo lo que el mundo nos ha enseñado, todo lo que la religión nos ha enseñado, para aprender lo que el reino de Dios tiene para enseñarnos, para dejarnos llenar una vez estando vacíos de lo que es el reino del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios los bendiga, no se les olvide seguirnos en las redes, disfrutar de este contenido y compartirlo con las personas que usted ama, con las personas que usted quiere bendecir. Y no olviden, hagan parte de ese remanente. Dios los bendiga.